¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás prestando el oído? Debemos de tener cuidado a la persona que nosotros elegimos para pedirle un consejo. Hemos leído en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, cómo Absalón se levantaba muy temprano para escuchar al pueblo y fingía interesarse en sus problemas, pero no era así. Realmente su corazón estaba enfermo. Había estado guardando rencor por mucho tiempo contra su propio padre y sutilmente escuchaba a las personas, pero le iba sembrando dudas sobre el gobierno de su padre David. Entonces él poco a poco se fue ganando el corazón de las personas. Pasaron años haciendo eso y se autopromovía. Él tenía realmente otros intereses ocultos y las personas no sabían. Pensaban que realmente el joven se interesaba en ellos, pero realmente él era un hombre desleal a su padre. Él quería realmente llegar al trono. Él quería dejar mal parado el gobierno de su padre, el rey David. Él se autoproclamaba, él se autopromovía. Había una falsa compasión, había una ambición y al final esto generó división porque el pueblo se fue tras de él. Lo tenían en un lugar muy especial, mas no sabían que él estaba actuando en contra de la voluntad del Señor. No estaba actuando lealmente y correctamente. Vemos entonces nosotros una gran enseñanza en esto. No todo aquel que se finge interés por ti y por tus problemas te va a dar un buen consejo o lo hace con la motivación apropiada. Muchas veces se finge como una falsa preocupación, como cuando hay murmura. Estoy preocupado por esta persona, quiere saber más, pero realmente nosotros tenemos que ver los frutos. Los frutos en la persona son los que determinan si esa persona realmente es siervo o sierva del Señor, es hijo y realmente la motivación que le lleva a estarte escuchando. Y el consejo debe de ser bíblico, el consejo debe de ser a la luz de la palabra. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón porque sobre toda cosa guardada, dice la palabra que guardemos nuestro corazón. Entonces, tenemos que saber a quién escuchamos y también nosotros pedirle al Señor que nos limpie. Absalón venía guardando mucho rencor y eso lo fue llevando a hacer acciones terribles en contra de su propio padre que afectaron su familia y afectaron todo un reino, por lo cual nosotros tenemos también que ser prudentes y venir primeramente a los pies del Señor ante una situación difícil. Tienes un problema, ora, habla con Dios, pídele dirección, pídele sabiduría, pídele que su Espíritu Santo te guíe. Poderoso es Dios para mandarte una palabra tal vez de alguien que no conoce tu problema, tu situación. Poderoso es Dios para poner primeramente paz y darte la solución. No tomes decisiones solamente porque te dijeron. Pídele confirmación a Dios. El Espíritu Santo sigue hablando. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos revela, nos alerta, nos enseña. Así que no estamos solos. Vengamos a los pies del Señor primeramente y sí, busquemos consejo en personas que realmente tienen el Espíritu Santo de Dios. Bienvenidos nuevamente a un espacio de lectura. La gloria y la honra sea para el Señor. Para mí es un privilegio, una alegría poder compartir este tiempo delante del Señor para la gloria de su nombre y también para edificación de nuestras almas, de la iglesia, para llevar el mensaje de salvación y buena nueva que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquellas almas que no lo conocen, y también la palabra nos sigue haciendo a nosotros crecer en la gracia de Dios, en nuestro carácter, mejorar, nos va formando. Nos conviene como creyentes cada día leer la palabra. Oramos así: Padre bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, muchas gracias, Padre Santo, porque nos dejas el consejo, nos alerta, Señor amado, las situaciones que podemos enfrentarnos, Señor, si no tenemos discernimiento, Padre, a quien nosotros nos acercamos. Danos sabiduría, danos ese discernimiento, Padre Santo, para poder, Dios mío, Señor, pedir
pedir un consejo sabio, Señor, a aquellos que verdaderamente son tus siervos, tus hijos, Señor, bendito Padre, conforme a tu palabra, Señor, que podamos, Señor, tomar este consejo santo, Dios mío, esta enseñanza preciosa. Señor, ayúdanos a crecer en tu gracia, Señor, ayúdanos a madurar, a ser más como tú, que nuestro carácter sea conformado y transformado, Señor. Queremos ser como tú, mi Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a llevar esta buena nueva, esta palabra, esta semilla, que llegue, Señor amado, que fluya, que corra como un río de agua viva, Señor, llevando esa vida, llevando paz, llevando esperanza, llevando restauración, llevando, Señor, tanta bendición, Señor, que en tu palabra nosotros encontramos para la gloria de tu nombre, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, revelándonos tu palabra, Señor, instruyéndonos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Llegamos hoy al día 148. Nos corresponde leer, gloria sea a Dios, los capítulos, si no me equivoco, 17 y 18, sí, 17 y 18 efectivamente. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento el segundo libro de Samuel. Vamos avanzando en nuestro plan de lectura anual. Con la ayuda del Señor vamos a terminar en victoria si Cristo no ha venido o nos ha mandado a llamar. Que Dios nos siga dando fuerzas a cada uno. Les motivo, les animo a que no se den por vencidos. Si se han quedado con algún día, tratemos de ponernos al día, pero disfrutar estos momentos, disfrutar de la palabra, deleitarnos en la presencia del Señor. Así que vamos a leer el capítulo número 17. Bendito Dios, no sin antes también verificar que leímos en el capítulo 15 y 16 de Samuel. Pues vimos en el capítulo 15 cómo Absalón se empieza a rebelar en contra de su padre. El príncipe Absalón tiene una rebelión, porque eso significa también, representa este espíritu inmundo, que el Señor lo reprenda. Si bien es cierto, Absalón fue un personaje real, el hijo del rey David, muy amado por David, pero también él representa un espíritu de rebelión, de deslealtad, de traición, de ambición oculta, de división, de autopromoción, muchas cosas feas que representa este personaje, ¿verdad? Y este espíritu, que el Señor lo reprenda. Entonces tenemos que tener un gran cuidado. Pidámosle discernimiento al Señor. Pidámosle a Dios que nos permita ver realmente qué hay, cuál es la intención, la motivación con la que las personas hacen las cosas o sirven. Bendito Dios. Entonces vemos que este capítulo marca también el cumplimiento de las consecuencias que el Señor le había anunciado a través de el profeta Natán a David por su pecado. Vemos entonces que la manipulación política que él empieza a hacer a Absalón de cara con el pueblo es muy terrible, pero también vamos a ver, leímos en este capítulo, vamos a meditar un poquito acerca de la humildad y la sumisión del rey David a la voluntad divina. Vemos entonces del versículo 1 al 6, leímos que Absalón se gana el corazón del pueblo, se levantaba bien temprano para escuchar las quejas, los problemas, y como quien dice, mira, yo sí te escucho, mi papá no. Si yo fuera el rey, si yo te pudiera a ti atender, claro, como él no te atiende, o sea, siempre queriendo poner en mal, hacer quedar mal al rey David. Tal vez el rey David estaba ocupado con mil cosas, pero nadie le había dicho ni le había delegado que él tomara esta función. Entonces tengamos cuidado, porque a veces las personas quieren supuestamente también venir a buscar un consejo con otra persona que no es el líder, que no es el pastor, y esto puede generar una división, porque si esta persona no es madura y no tiene carácter y no tiene criterio bíblico, si no tiene discernimiento, es peligroso que se deje también contaminar su corazón con lo que esta persona le viene a decir, con lo que esta persona le viene a contar, con lo que esta persona, la manera que esta persona ve las cosas. Entonces va alejando y descomunicando con el líder, con el pastor, con el siervo de Dios, y entonces cuando menos viene a sentir, la otra persona quedó cargada, quedó ya viendo las cosas distorsionadas y se genera una fracción. Desde que el momento que la comunicación empieza a fallar, cuidado, hay algo que viene más adelante. Porque si nosotros no vamos sacando lo que va quedando en el corazón, Absalón se lo fue guardando. Absalón pasaron años, dice la palabra, tramando y guardando. No se ve en la palabra que Absalón se acerque y dice, papá, siento esto, papá, me pasa esto, siento este dolor, tú hiciste esto, a mí me dolió esto. No se ve.
Las cosas no quedaron arregladas a profundidad y a detalle. Quedaron como un perdón a medias. Entonces esto generó un gran problema. Entonces vemos cómo Absalón sutilmente fue metiendo cosas, sembrando dudas en los corazones de las personas en contra del gobierno del rey David. De repente él se autoproclama rey. Lo siguieron 200 hombres y luego muchas personas y viaja a Hebrón con engaños, con mentiras, porque este espíritu inmundo, que el Señor reprenda, no va a atacar de frente. Siempre va a haber algo atrás. Siempre va a haber algo debajo de la mesa, siempre va a haber algo que no lo voy a decir en frente del líder, en frente de la persona, no. También se da en los trabajos que se quieren meter contra del jefe, contra del gerente, contra de la persona que representa autoridad, porque este espíritu inmundo se va en contra de la autoridad. Quiere tumbar, quiere dividir, quiere desestabilizar y quiere autoproclamarse. Si yo fuera el jefe, yo lo hiciera de esta manera, pero como no lo soy, entonces va buscando el favoritismo de las personas para llegar a un punto. Y realmente hay mucho orgullo, ¿verdad? Dice que Absalón era hermoso, su cabellera y todo su aspecto era hermoso, entonces él tenía un ego muy elevado, muy alto, entonces le gustaba que la gente lo admirara, le gustaba que la gente lo viera como un rey que todavía y que no era. Entonces él viaja con engaños, con permiso de David, se va para Hebrón y se reúne con 200 hombres y se proclama rey. Entonces la conspiración toma tanta fuerza que el pueblo se une de una manera masiva. Cuando David se da cuenta, él ¿qué hace? Huir. ¿Por qué huyó David? David toma esa decisión al enterarse que Israel iba atrás de Absalón, que su corazón ya se iba atrás de él, decide abandonar Jerusalén porque prefiere huir antes de someter a la ciudad en una guerra. Antes de someter al pueblo a que hubieran horrores unos contra de los mismos, su familia en contra de la misma familia. Entonces él mejor se va. Vemos entonces del versículo 19 al 23 que mientras David huye al desierto, su carácter, ¿verdad?, siempre misericordioso se destaca y se deja ver porque estaba un varón llamado Itaí, el geteo, y él iba huyendo con David. David le dice, no, regrésate, tú eres extranjero, tú no tienes que estar sufriendo esto conmigo. Pero Itaí decide acompañarlo con una lealtad absoluta. Siempre Dios va a poner gente genuina. Siempre el Señor va a poner personas de donde menos esperamos ese apoyo, ese acompañamiento en el momento de dolor, en el momento de sufrimiento. No todas las personas, tal vez hay muchas personas que realmente son leales, pero que en ese momento no te van a poder acompañar porque están en sus cosas, tal vez tienen sus propios problemas, pero hay otras personas leales que sí te van a poder acompañar. Otras personas leales tal vez en ese momento no están disponibles para ti, pero eso no significa que no te amen o que Dios no esté contigo. Realmente Dios siempre busca a alguien y provee a alguien y cómo muestra su misericordia a través de estas personas leales. Entonces se va con su guardia real y con sus seguidores y también con los sacerdotes, con Sadoc y Abiatar. Los sacerdotes intentan llevarse el arca de Jehová, no la quieren dejar ahí, pero David les da una orden, no, regresen el arca donde debe de estar, yo voy huyendo. Y si Dios en su misericordia, en otras palabras, me deja regresar un día, yo volveré. Entonces ahí muestra que él está confiando y se está poniendo en las manos del Señor, como quien dice que se haga la voluntad de Dios. Vemos entonces nosotros que en el capítulo 16 David huye de Jerusalén, tras la rebelión de su hijo. Y este capítulo destaca la traición de Siba. Recordémonos de Siba. Siba era la persona, el sirviente que se le fue delegado o se le fue asignado a Mefiboset, el nieto del rey Saúl, que estaba lisiado de sus pies. Cuando David mostró misericordia para Mefiboset, le asignó un siervo y este era Siba y toda su casa. Ellos tenían que trabajar las tierras, cuidar de las pertenencias de Mefiboset, porque a Mefiboset David le retribuyó, le regresó las tierras, le regresó las riquezas, todo lo que le pertenecía de la casa de su abuelo, ¿verdad? Y de su padre Jonatán. Pero entonces este hombre no es un hombre íntegro, porque ¿qué hace? Cuando David iba huyendo, Siba
acusa falsamente a Mefiboset de que se había quedado en Jerusalén porque quería llegar al trono. Mire qué tremendo. No hay que tener confianza también. Muchas veces somos muy confiados. Nosotros, si tenemos que pedir al Señor ese discernimiento. Entonces le dice, mira, él se quedó allá porque espera recuperar el trono de su abuelo. Entonces David le creyó. David estaba en un momento emocional que no podía tal vez consultar al Señor. Él iba huyendo, él iba en su problema y le llegan con otro problema. Entonces él lo que hizo, David le que dice, sí va, entonces toma tú todas las propiedades de tu amo. Ya no van a ser de tu amo, son tuyas. Mira, le llevó comida, le llevó pasa, le llevó cosas, pero era porque tenía un interés malo. Quería quedarse con todo lo de Mefiboset. Hasta ahí se queda ese tema y van paralelamente desarrollándose estos temas, estas situaciones tan difíciles con la huida de David. También en esa huida vemos que David es humillado tremendamente por un varón llamado Simei, un pariente de Saúl, maldice a David y empieza a arrojarle piedras. Entonces Abisai pide permiso para matarlo, para decapitarlo, pero David lo detiene. Lo detiene porque a David está asumiendo que todo lo que le está pasando, él se recuerda, me imagino yo lo que se recordaba, lo que Dios le había hablado a través de Natán, las consecuencias que estaba pagando por el pecado de haber adulterado con Betsabé. Entonces, y también asesinado por encargo a Urías Eteo. David asume que esto podría ser una disciplina de parte de Dios y le dice, no le hagas daño. No le hagas daño, no tomó venganza y con esto él demuestra una gran mansedumbre. Dios tal vez lo está mandando como parte de mi disciplina. Dios lo está permitiendo que me humille de esa manera porque yo no actué correctamente. Entonces, vimos del versículo 20 al 23 la traición pública de Absalón. Qué terrible. En Jerusalén las cosas habían cambiado. David había dejado unas concubinas para cuidar del palacio, y entonces vemos que el consejo de Ahitofel le aconseja a Absalón que tome las concubinas de su padre, y tal cual el Señor le habló a través de Natán a David, que esto iba a hacer públicamente lo que él había hecho en secreto, en lo oculto, iba a verse así en público, al aire libre. Entonces, ¿qué hace Absalón? Toma las concubinas de su padre frente a todo el pueblo. Todo el pueblo se dio cuenta de este desastre, de este pecado. Entonces, con esto sella la rebelión, cumpliéndose la profecía, y sigue David cosechando las consecuencias de su pecado con Betsabé. Luego vemos también la estrategia de Usai. Usai era un amigo leal de David. Llega a la ciudad fingiendo lealtad a Absalón, pero en realidad él se estaba infiltrando. Quería infiltrarse en el consejo de los rebeldes para frustrar los consejos de Ahitofel. Entonces él iba a escuchar, iba a mostrar que estaba de acuerdo con Absalón, pero que lo que Ahitofel le aconsejara, que no era lo correcto, sino que aconsejar lo contrario. ¿Para qué? Para defender a David, para protegerlo y también para mandarle a informar qué es lo que estaba pasando. Ahí nos quedamos y esto nos sirve también para meditar, para ir también nosotros tomando más con la ayuda del Espíritu Santo de lo que hemos ido leyendo, y también para tener un antecedente previo a la lectura y seguir en ese hilo de la lectura. Bueno, nos corresponde entonces el capítulo número 17. Entonces, Ahitofel, no sé si se pronuncia Ahitofel o Ahitofel, me van a disculpar, pero es A con una H y luego la I, Ahitofel, dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Solamente la vida de un hombre, o sea, su padre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel.
Y dijo a Absalón: llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que te ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en el otro lugar, y si al principio que hieren algunos de los suyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como el corazón del león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud, como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les dio aviso, porque ellos no podían mostrarse viendo la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey. Pero fueron vistos por un joven, el cual hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón, a la casa de la mujer, dijeron: ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo con él, que con él estaba, y pasando el Jordán, antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no se pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, la hija de
Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel contra Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, Barzilai, Galaadita, de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado, sediento en el desierto. Gloria a Dios. Así vamos a leer el capítulo número 18, muerte de Absalón. David después pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab y una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo diciendo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itaí diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio la orden acerca de Absalón y todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo ahí aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo que iba pasó delante. Viendo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgando de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darle 10 siclos de plata. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque el joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues el rey nada le esconde, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuadreros de Joab lo rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo.
Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas de el atalaya, habiendo ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Y el atalaya dio voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra el Señor, mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿y el joven Absalón está bien? Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. El rey dijo: pasa y ponte ahí. Y él pasó y se quedó en pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el rey Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró. Y yendo decía: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué dolor de padre. Bendito es el nombre del Señor. Dura esta escena, duramente se leer, la verdad. Saber todos estos detalles no es fácil, pero es necesario, porque el Señor no nos oculta también las cosas terribles, las cosas malas que han pasado, porque también es una gran enseñanza y advertencia en nuestras vidas. Si Dios nos permite, el día de mañana vamos a comentar un poquito más acerca de lo que hemos leído en estos dos capítulos, así como también en el Nuevo Testamento. Pasamos ahora a la primera carta de Corintios, vamos avanzando. Gloria sea al Señor, ya casi empezamos
el otro libro, segunda carta a los Corintios, pero hoy nos corresponde leer capítulo número 15 y solo nos quedaría un capítulo más y terminamos esta preciosa carta, que ha sido de gran bendición y la gloria sea al Señor. La palabra de Dios pues la vamos a leer siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a verificar qué leímos, qué nos impactó del capítulo número, ¿qué sería? El capítulo número 14. Vamos a ver el capítulo número 14. Qué bendición. El Señor nos da en su misericordia tanta enseñanza. Permítame, mis amados hermanos, y vamos a ver por acá el capítulo 14. Gloria sea a Dios. Vamos a ver acá. Denme un momentito. Puse por acá algo. Entre tanta información, gloria sea al Señor. Vimos nosotros, amados hermanos, que el hablar en lenguas realmente nos dice que el motor de nosotros, los cristianos, importante es el amor. Si hablamos en lenguas, nosotros y profetizamos, pero no tenemos amor, nada somos. Sin el amor nosotros somos reducidos a un címbalo que restiñe, a un címbalo que es hueco, que hace ruido, que hace bulla, pero en realidad no tiene esa esencia, ese peso, eso maravilloso que es el amor. Entonces nosotros tenemos que sí anhelar los dones espirituales, pero procuremos sobre todo el amor. Y nos dice lo que el amor hace, lo que nos dice la bendición, el amor como es el amor bíblico. El amor, dice la palabra, que es bueno, el amor es sufrido, el amor es servicial. Y también nos dice qué es lo que no hace el amor. El amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo propio, el amor todo lo soporta, todo lo puede. Porque el amor, hermanos amados, que Dios pone en nuestro corazón, tanto ese amor ágape, ¿verdad?, con los hermanos, es un amor desinteresado, es un amor sacrificial, es un amor que tenemos el anhelo de buscar el bien de los hermanos, el anhelo de buscar el bien común para la gloria del Señor. Entonces, qué maravilloso los pilares que Dios deja en su gran misericordia para nosotros tener saber de que nuestra vida como cristianos está fundamentada en la fe, la esperanza y el amor. Esos son los tres pilares que pertenecen a la vida de nosotros los creyentes, pero siendo el amor el mayor de todos ellos. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, vemos que el amor puro no busca el beneficio propio, que el amor puro no se irrita fácilmente. Nosotros nos irritamos como humanos, pero dice no fácilmente. ¿Por qué? Porque no por cualquier cosa nosotros nos vamos a sentir ofendidos, no por cualquier cosa nosotros vamos a andar también especulando que están en contra de nosotros. No, nosotros estamos confiando en el Señor y tenemos que tener paz, no guardar rencor, no alegrarse de la injusticia, sino que nosotros gozarnos en la verdad. El amor es incondicional. Nosotros sufrimos y tenemos amor. Es como el amor, por ejemplo, que una madre tiene a un hijo. Una madre se saca el bocado de su boca, una buena madre se saca el bocado de su boca, se priva para que sus hijos estén bien. Y al verlos bien, esa es la felicidad de uno. Al ver que nuestros nietos están bien, que les cocinamos, demostrando ese amor, que los atendemos, que los aprovechamos, que tratamos de pasar tiempo de calidad con ellos. No es la cantidad, es la calidad, sentarnos en el suelo con ellos, mostrarles ese amor, ese interés, cuidarlos, protegerlos. El amor es incondicional. El amor es desinteresado y puro. Es bondadoso, es paciente, queremos dar, queremos compartir, tenemos paciencia a cada uno. Tal vez la persona no anda en su mejor día. Nosotros tenemos que tratar de ser empáticos, de comprenderla, de soportarla. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si no tenemos amor, tenemos un vacío espiritual. Nosotros necesitamos ser amorosos, compasivos, cariñosos, mostrar todo esto. Este capítulo número 13 que leímos es conocido como el himno al amor y destaca que el amor ágape es ese motor indispensable en nuestra vida cristiana. Y así leemos entonces ahora, gloria sea al Señor, el capítulo número
¿Qué nos toca hoy? 14, perdón, es el 14 que nos corresponde hoy, no el 15. 14, nos faltarían 2 capítulos más, perdonen hermanos. El hablar en lenguas. Dice la palabra del Señor, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Subrayemos eso. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros sabéis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero si mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendicéis solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues todas las iglesias se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno,
y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fue revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues si Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como bien la ley lo dice. Así, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Gloria sea al Señor. Así llegamos al final de la lectura de este día. Si el Señor nos permite, continuamos el día de mañana. Que Dios me los bendiga, me los guarde y nos dé fuerzas para continuar adelante. Sigamos en el orden del Señor, en la paz de Cristo. Disfrutemos en la presencia del Señor, su palabra. Congreguémonos, sigamos perseverando hasta el final. Shalom.